Muy buen día para todos y para todas. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestros capítulos concernientes a los actos de investigación. Recordemos que en un primer momento, en el capítulo primero, abordamos todo el desarrollo macro del principio de intimidad, cuáles son los actos que pueden afectar el desarrollo de la intimidad como principio rector. En una parte 2 analizamos la diligencia de allanamiento y registro junto con todos los controles que se somete o a los que se somete dicha institución. En una tercera parte analizamos los actos investigativos relacionados con la retención de la correspondencia, con la interceptación de comunicaciones, con el desarrollo de la recuperación de información dejada al navegar por las redes de comunicación. Y igualmente desarrollamos la vigilancia y seguimiento de personas y cosas, y nuevamente hicimos alusión al contenido de los controles que allí se desarrollan, es decir, los controles que existen frente a este tipo de actos investigativos, las reglas de exclusión aplicable a este tipo de casos, que implica o cuándo se generan los controles por parte de las autoridades competentes. Y en fin, pues seguimos el desarrollo de lo que implica el control de legalidad por parte de los jueces en función de control de garantías y los jueces en función de conocimiento en lo que tiene que ver con este acto investigativo. Hoy vamos a desarrollar lo que concierne al análisis y la infiltración de las organizaciones criminales, la actuación de agentes cubiertos, la actuación de agentes encubiertos en relación con los actos de corrupción, el acto investigativo del agente encubierto virtual, y vamos a hablar también del acto investigativo de la búsqueda selectiva en base de datos. Igualmente hablaremos entonces de la entrega vigilada. Y de esta manera pues concluiríamos con este capítulo de este tipo de actos investigativos, de los cuales en principio se diría que no requieren control de legalidad previa. Esto porque el artículo 245, que alude a los exámenes de ADN que involucran al imputado o acusado, pues fue declarado exequible mediante la sentencia C334 del año 2010, bajo el entendido de que la revisión de legalidad siempre corresponde al juez de función en función de control de garantías de naturaleza previa, de manera preliminar al desarrollo del acto de investigación. Al igual que hemos observado, pues que muchos de estos actos investigativos también van a requerir una verificación de legalidad previo a la ejecución de la misma, y sobre todo este tipo de actos investigativos. Hoy vamos a darnos cuenta cómo realmente el concepto del agente encubierto siempre o casi siempre va a requerir del control de legalidad previo por parte del juez de garantías. Iniciaremos entonces con el concepto del análisis, la infiltración de una organización delincuencial. Entonces, lo primero es traer un poco a colación el contenido de la ley 1908 del año 2018, que igualmente pues no es más que una adaptación del contenido del convenio de Palermo en lo que tiene que ver con la caracterización de lo que son los grupos delictivos organizados y los grupos armados organizados. E igualmente, pues cuando se ha hecho alusión en el protocolo segundo a los 4 convenios de Ginebra, este tipo de particularidades en lo que tiene que ver con los grupos delictivos organizados, pero más particularmente sobre los grupos armados organizados, en lo que implica un conflicto armado no internacional. Entonces, por grupo delictivo organizado, entendemos que es el que se estructura por 3 o más personas, que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Se entiende que un delito grave es aquel que tiene una pena que supera los 6 años de prisión en el convenio de Palermo. De ahí entonces que encontramos que la característica del grupo delictivo organizado es precisamente lo mismo que implicaría una concertación para cometer delitos. Cuando varias personas se concerten para cometer delitos con unidad de designio criminal, ánimo de permanencia en el tiempo, pero lo que va a establecer el grupo delictivo organizado o el concepto del grupo delictivo organizado es, uno, el beneficio económico o beneficio material, e igualmente la estructura jerarquizada que en él existe. Esto porque efectivamente se tiene que esa permanencia del grupo delictivo organizado pues implica el ánimo espiritual de que esas conductas se desarrollen durante determinado tiempo. Un grupo armado organizado, en los términos de la ley 1908, es el que actúa bajo la dirección de un mando responsable, una cadena de mando, ejerce sobre una parte del territorio nacional un territorio que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Y nos dice la misma norma que para caracterizar o para poder establecer que se trata de un grupo armado organizado, pues tiene que existir por lo menos las siguientes características.
que use la violencia armada contra la fuerza pública o instituciones del Estado, la población civil, bienes civiles o contra otros grupos armados, que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere el de los disturbios o de las tensiones internas. El concepto de disturbios y tensiones internas también lo encontramos en el protocolo segundo adicional a los 4 convenios de Ginebra, y la organización y mando que ejerza un liderazgo o dirección sobre sus miembros y que ejerza violencia contra la territorialidad y contra la fuerza pública. Para efectos de establecer que se trata de un grupo armado organizado, la ley 1908 establece pues, que tiene que existir un concepto gubernamental que califique al grupo como grupo armado organizado. A diferencia de los grupos delictivos organizados, pues que realmente se caracterizan es por el desarrollo de delitos graves, pero que no necesariamente ejercen violencia, que no necesariamente ejercen mando territorial, ni tienen esa capacidad de generar ese daño. Entonces ahí nos encontramos frente a estos conceptos. Entonces, el contenido del artículo 241 nos habla del análisis e infiltración de la organización criminal. Debemos advertir que se trata de una actividad previa de inteligencia por parte de la policía judicial ordenada previamente por el fiscal. Entonces, cuando el fiscal tenga suficientes medios cognitivos para considerar que el indiciado o imputado hace parte de una organización delincuencial, pues tiene la opción de solicitarle a la policía judicial que analice y que infiltre esa organización delictiva para caracterizar a sus miembros, para establecer quiénes son, el grado de peligrosidad, cuál es la agresividad de sus integrantes, cuál es la capacidad real de realizar conductas que afecten la soberanía y el territorio igualmente a las personas, y cuáles son las debilidades de este tipo de organizaciones. Esto es un acto previo para posteriormente poder proceder a realizar una infiltración o una actividad a través de agentes encubiertos que le permitan entonces dar la captura del procesado o igualmente desmantelarla. De ahí entonces que pues el análisis e infiltración de la organización delincuencial es un acto de investigación de naturaleza preliminar a la actuación de los agentes encubiertos y la desmantelación de estas organizaciones, pero que en todo caso pues tiene que hacerse o tiene que plantarse en las limitaciones que establecen los convenios internacionales en materia de garantías constitucionales. Una de ellas es, pues obviamente, la de la prohibición del agente inductor. El agente encubierto no podrá entonces hacer nacer la idea criminal al actor. Una vez nos hemos encontrado con el análisis y la infiltración de la organización delincuencial, el fiscal, a través de una orden, podrá determinar que un agente encubierto, en principio servidor público o también un particular, pues pueda infiltrar la organización delictiva y actuar al interior de la misma, realizando conductas que pueden ser catalogadas como típicas en el desarrollo de su actividad. ¿Cuáles son las características que nos vamos a encontrar con la actuación de agentes encubiertos? Primera, requiere la autorización previa del director nacional o seccional de fiscalía. De ahí entonces que en la unidad de gestión y jerarquía de la fiscalía no puede ser este un acto investigativo desarrollado por autonomía del fiscal. Si bien los fiscales se comunican a través de órdenes, en este caso el fiscal tendrá que solicitar el aval previo del director nacional o de su director seccional de fiscalía para el desarrollo de este tipo de actividades investigativas. El inciso penúltimo de la norma nos dice que en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, el fiscal tiene que realizar la revisión de legalidad formal y material del procedimiento ante el juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes a la terminación de la operación encubierta, por lo cual se le aplican de manera análoga las reglas sobre los allanamientos y registros. Pero la realidad será, como lo anticipé al principio, que siempre o casi siempre nos vamos a encontrar que el agente encubierto va a requerir una autorización previa. ¿Qué sucede? El agente encubierto puede ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado y si fuera necesario adelantar transacciones con él. Entonces, ¿qué sucede? Si el agente encubierto requiere para su actividad ingresar a la residencia del procesado o lugar de trabajo del procesado, va a requerir un control de legalidad previo. Y entonces aquí tenemos que sumarnos a la lógica. ¿Y qué nos va a decir la lógica? El mayor logro del agente encubierto es ganarse la confianza del indiciado o imputado e ingresar en esas esferas, en las esferas de intimidad, en el lugar de residencia, en el lugar de trabajo, y ganarse la confianza de tal manera que efectivamente pueda conocer a fondo la organización delincuencial y desmantelarla, dando lugar a la captura del procesado. Entonces, siempre, casi siempre,
que se trate de un agente encubierto que va a ingresar al inmueble, casa o habitación, lugar de trabajo donde se encuentra el indiciado, va a requerir la autorización previa del juez en función de control de garantías. Y aquí entonces me atrevo a decir que esto va a ocurrir siempre o casi siempre por la siguiente variable. Piensen ustedes, por ejemplo, que el indiciado o imputado le realiza una invitación al agente encubierto, que en este caso funge como si se tratara de un delincuente más de la organización, y lo invita a que vayan a una reunión familiar. Y en ese orden de ideas, el agente encubierto le tendría que decir a su compañero, venga, yo no voy a ir a esa fiesta. Entonces ahí se podría generar un choque, se podría generar una tensión, se podría perder la confianza, puesto que el agente encubierto no podría ingresar lícitamente a la casa o habitación de esta persona si no es porque existiese esa orden del agente encubierto. Entonces, un fiscal diligente siempre va a acudir ante el juez en función de control de garantías para efectos de que autorice de manera preliminar el desarrollo de esta actividad de agente encubierto, y de esa manera inclusive considero que de manera inteligente pues previene cualquier tipo de irregularidad y dota de legalidad y de transparencia la actividad del agente encubierto. Vamos a ver cómo igualmente el artículo 242b, que es adicionado por el artículo 16 de la ley 1908, también va a permitir el desarrollo de agentes encubiertos virtuales. Entonces, como el agente encubierto virtual siempre ingresa en un lugar virtual, en un entorno virtual, citando a mi maestra Mónica Bustamante frente a ese tema, en ese entorno virtual siempre vamos a tener circunstancias en donde efectivamente vamos a ingresar a la casa o el lugar de habitación. Simplemente para efectos prácticos, ustedes en este momento que están viendo este video están ingresando a este espacio virtual en donde yo estoy dictando esta conferencia y que es precisamente mi oficina. En este momento ustedes están conmigo en este lugar. Obviamente es un concepto un tanto más abstracto, pero el agente virtual siempre ingresará a través de las tecnologías de la información en entornos de naturaleza virtual, pero privada del ciudadano. Entonces, bueno, nuevamente pues ingresemos o abarquemos cada uno de estos conceptos. Se requerirá entonces para la actividad del agente encubierto la autorización previa del director nacional o seccional de fiscalías, bajo el entendido de que siempre o casi siempre, en tratándose de actividades que se desarrollen en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado, se requerirá autorización del juez en función de control de garantías. Esta actividad se puede desarrollar por funcionarios de policía judicial o por particulares. Esto fue objeto de análisis en la sentencia 591 del año 2005, C260 del año 2005 y por último en la C543 del año 2008, en la cual se declaró inhibida la Corte para pronunciarse frente a este tema por ineptitud sustantiva de la demanda. Pero provisionalmente se puede advertir que efectivamente los particulares pueden servir como agentes encubiertos. De hecho, el artículo 15 de la ley 1908 del año 2018 permite que los actores de los grupos delictivos organizados o grupos armados organizados también funjan como agentes encubiertos. De ahí entonces que se autoriza que los particulares desarrollen esta actividad. Por supuesto, no es este el escenario para generar graves cuestionamientos frente a este tema, pero se vuelve un tanto más complejo el control de la legalidad de la actividad, la posibilidad de que el particular ingrese a la casa o habitación del indiciado e igualmente la seguridad del mismo. La norma realiza un planteamiento bastante interesante y es que, voy a permitirme la lectura, que el agente encubierto podrá desarrollar actos extrapenales con trascendencia jurídica. La norma específicamente nos dice lo siguiente, me excusan, ubico el punto exacto para poder realizar para poder realizar la lectura de manera interesante. Entonces, cuando el fiscal tuviera motivos razonablemente fundados de acuerdo con los medios cognitivos previstos en este código para inferir que el indiciado o el imputado en la investigación que se adelanta continúa desarrollando una actividad criminal, previa autorización del director nacional o seccional de fiscalías, podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos siempre que resulte indispensable para el éxito de las tareas investigativas. En desarrollo de esta facultad especial podrá disponerse que uno o varios funcionarios de la policía judicial o incluso particulares puedan actuar en esta condición y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado y, si fuera necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existiera información útil para los fines de la investigación, lo hará saber al fiscal para que disponga el desarrollo de una operación especial por parte de la policía judicial con miras a que se recoja la información y los elementos de prueba. Entonces, ¿qué nos encontramos? El agente encubierto puede desarrollar comportamientos que van a tener relevancia penal.
Cuando el agente encubierto, por ejemplo, participa en una operación de tráfico de sustancias tóxicas, estaría actualizando el contenido del artículo 365 del Código Penal. Si está participando en una actividad de naturaleza extorsiva, estaría actualizando el contenido del artículo 244. Pero al estar actuando en el estricto cumplimiento del deber legal o bajo una orden emitida válidamente por una autoridad competente, el agente encubierto no realizará conducta típica. Obviamente otros podrán decir que no realizará conducta antijurídica, pero para efectos de imputación consideraría que estamos frente a un riesgo permitido. El agente encubierto puede desarrollar tráfico comercial y transacciones, pero tiene una prohibición, que es la de generar la idea criminal. Se prohíbe en Colombia el agente provocador. Es decir, el agente encubierto tiene prohibido hacer nacer en el indiciado o imputado la idea criminal, y esto daría lugar entonces a que se considerara atípico el comportamiento del indiciado o imputado si es que la idea criminal nació del agente encubierto. Esto lo encontramos en decisiones como la C-176 del 94, en la 962 del año 2003, en la 243 del año 2021 y en decisiones más recientes como la de la Corte Suprema de Justicia como la 2708 del 22 y la 3518 del año 2020. De ahí entonces que el agente encubierto puede participar de ese tráfico comercial siendo impune en el desarrollo de dichos comportamientos, siempre que esté actuando amparado dentro de ese riesgo que se le ha permitido o dentro de esa orden que se le ha entregado. Les recomiendo, si alguien tiene intención de ahondar en este tema, acudir también al contenido de la sentencia 591 del año 2005 e igualmente hacer un símil con el derecho español frente al concepto del agente encubierto y sobre todo del agente provocado. El control de legalidad a este acto investigativo se desarrollará dentro de las 36 horas siguientes a la culminación del procedimiento. La duración máxima de la actividad del agente encubierto es de 1 año y puede ser prorrogable por 1 año más. De ahí entonces que si el agente encubierto ha culminado su labor investigativa y ha entregado el informe, el fiscal tendrá que acudir ante el juez en función de control de garantías para legalizar todo el procedimiento que se ha desarrollado. La norma establece que se aplican en estos casos analógicamente las disposiciones de allanamiento y registro, razón suficiente para advertir que en el evento en que el agente encubierto o la actividad del agente encubierto no tendrá valor, en aquellos eventos en donde o bien el fiscal no realice el control de legalidad de las actividades o bien el juez considere que se ha desbordado en el desarrollo de las facultades que la ley le ha otorgado para tal finalidad. El artículo 242A fue adicionado por la ley 1474 del año 2011 en el artículo 36 y nos habla, aquí pongo 37, pero es 36, y nos habla de la posibilidad de que se desarrollen operaciones encubiertas contra la corrupción. Y en estos casos, pues cuando se trate de actividades que pueden poner en riesgo la administración de justicia o que se trate contra actividades relacionadas con corrupción, es posible y se habilita el desarrollo de los actos investigativos desarrollados por el agente encubierto. Igualmente, el artículo 242b, adicionado por el artículo 16 de la ley 1908, pues estará estableciendo que también se puede desarrollar actividades de naturaleza virtual. Ahora, de conformidad con el artículo 16 de la ley 1908, en armonía con la sentencia 156, en estos eventos siempre se requerirá el control de legalidad. Nos dice la norma que si el agente encubierto comete delitos, quedará exonerado, salvo que exista un verdadero acuerdo criminal. Es decir, el agente encubierto puede realizar actos con categoría penal o con trascendencia jurídica, pero si lo hace dentro de su actividad de agente encubierto, pues no tendrán esa relevancia o no podrán ser tildados como actos de naturaleza delictiva. Lo importante en el caso de los agentes encubiertos siempre será establecer el contacto con el agente de enlace, los informes que se vienen presentando y demostrar y acreditar que efectivamente el agente encubierto viene desarrollando las actividades que le han sido asignadas para efectos del desarrollo única y exclusivamente de las actividades que lícitamente se prevén en desarrollo de su función como agente encubierto. Viene otra interesante actividad investigativa que es la entrega vigilada. En estos casos, el fiscal tiene suficientes elementos materiales probatorios para considerar que el procesado se encuentra inmerso en actividades tendientes a el transporte de armas, explosivos, municiones, moneda falsificada, drogas que puedan producir dependencia, o cuando se ha informado por el agente de encubierto o de confianza la existencia de una actividad criminal continua, pues entonces en este caso igualmente el fiscal podrá acudir previa autorización al director nacional o seccional de fiscalías para el desarrollo de este acto investigativo que se denomina
entrega vigilada, pudiendo ordenar entregas de armas, municiones, dinero en efectivo, e igualmente puede realizar actividades que permitan la posesión, el transporte, la enajenación, la compra, alquiler o simple tenencia de objetos prohibidos. ¿De qué se trata entonces este tipo de actividades? Precisamente de establecer que el indiciado o imputado está dirigiendo cualquier forma o de cualquier forma está interviniendo en ese tipo de actividades delictivas, puesto que los elementos así lo permiten. ¿Cuáles elementos? De acuerdo al artículo 221, la declaración jurada de un testigo, de un informante, los datos que le han permitido establecer que efectivamente se está desarrollando ese tipo de actividades. Entonces el fiscal acude ante el director nacional o seccional de fiscalías para efectos de que le autorice el desarrollo de esa entrega vigilada. La técnica de entrega vigilada, igualmente la encontramos en la Convención de Palermo, implica entonces que se deje que la mercancía objeto de la actividad delincuencial sea transportada por el territorio nacional o salga de él. Inclusive las operaciones de cooperación internacional van a permitir que se traspase o que se genere el transporte por diferentes países a efectos de que se facilite la entrega vigilada y seguida de la mercancía y pueda lugar a generar la desmantelación de la organización delincuencial. De ahí entonces que el fiscal en el desarrollo de esta técnica pues puede utilizar funcionarios de policía judicial que desarrollarán la vigilancia del transporte y de la actividad, pudiéndose igualmente desarrollar todas las actividades de cooperación internacional. En virtud de lo anterior, una vez culminado el procedimiento de entrega vigilada, pues se generará la posibilidad o se generará la obligación de que el fiscal comparezca ante el juez en función de control de garantías para la diligencia de legalidad de la audiencia. Interesante, la ley 1908 del año 2018, el artículo 17, establece la posibilidad de que se utilice el dinero incautado para el desarrollo de las actividades de entrega vigilada y que igualmente se permita la apertura de cuentas de naturaleza encubierta. En estos casos, pues naturalmente se requerirá igualmente del control desarrollado por parte del juez en función de control de garantías. Insisto, pues se trata de un acto investigativo de naturaleza interesante en lo que tiene que ver con las operaciones internacionales contra los grupos delictivos organizados, grupos armados organizados, que se incorporan ya en nuestras legislaciones a través de los procedimientos ordinarios. Vamos con el concepto de búsqueda selectiva en base de datos. Este es un acto de investigación de los cuales, en principio, en el capítulo segundo del título primero, libro segundo del Código de Procedimiento Penal, es de aquellos en los cuales el legislador estableció que no se requería una autorización judicial previa para el desarrollo del acto investigativo. Sin embargo, en la práctica nos vamos a encontrar que la búsqueda selectiva en base de datos siempre o casi siempre va a requerir entonces la autorización previa por parte de un juez en función de control de garantías. ¿Qué vamos a tener entonces? Vamos a tener que en la búsqueda selectiva en base de datos se va a afectar la intimidad, vamos a generar la inmersión en aspectos que pueden llegar a ser sensibles por parte de la policía judicial con orden de la fiscalía y serán limitados por parte de los jueces en función de control de garantías. Entonces, lo primero que debemos analizar es a qué tipo de actividad nos vamos a encontrar. Lo primero es que la policía judicial, por simple orden del fiscal, puede realizar comparaciones magnéticas en bases que se encuentren registradas de naturaleza pública, bases mecánicas, magnéticas u otras similares, cuando se trate del simple cotejo de la información de acceso público. Si estamos en presencia de información de acceso público, por ejemplo, ingresar al registro de instrumentos públicos, realizar un cotejo de unas escrituras públicas, verificar en un sistema de acceso público una determinada condición, verificar la existencia de una cámara de comercio. Esto estamos hablando entonces de una consulta que no requiere de ningún tipo de control judicial previo. Pero si se requiere adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos que impliquen el acceso a información confidencial, referida al indiciado o imputado, inclusive la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación y se aplicará en lo pertinente las disposiciones relativas a los allanamientos y registros. Aquí vamos a encontrar que la Corte Constitucional en la sentencia C336 del año 2007 va a establecer que cuando se trate de datos personales organizados con fines legales y recogidos por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello,
deberá mediar la autorización no del fiscal, sino del juez en función de control de garantías. De ahí que la búsqueda selectiva en base de datos siempre o casi siempre va a requerir la autorización de un juez en función de control de garantías. ¿Por qué? Porque si se trata de una base de datos pública, basta con la orden del fiscal e inclusive puede ser desarrollada por la Policía Judicial dentro del programa metodológico de investigación. Pero cuando se trate de datos, de bases de datos que impliquen información confidencial o reservada, no podrá acudirse a este tipo de acto investigativo, sino media la autorización del juez en función de control de garantías. El artículo 18 de la Ley 1908 del año 2018 establece que en materia de los jueces en función de control de garantías, cuando se trate de investigaciones contra grupos delictivos organizados o grupos armados organizados, puede solicitar el fiscal la autorización para que se levante todo tipo de reserva en contra de los integrantes de ese grupo delictivo organizado o grupo armado organizado, lo cual a mi juicio es una verdadera exacerbación de las funciones de la policía judicial porque implicaría una patente de corso para afectar la intimidad de manera indiscriminada frente a cualquier tipo de actividad delincuencial o no delincuencial, pública o privada, o realmente lícita o no lícita de este tipo de grupos, cuando solamente medie una información o una petición por parte del fiscal de que alguna persona pertenece a ella. Entonces podría pedir el fiscal que se levante la reserva bancaria frente a todas las instituciones, frente a todo tipo de cuentas, frente a todo tipo de líneas telefónicas, frente a todo tipo de bases públicas o privadas que den cuenta de la existencia de la actividad de esta persona. Esto afecta gravemente el derecho a la intimidad e implica un ejercicio desbordado de las posibilidades de la Fiscalía General de la Nación. Importante siempre acudir a los conceptos técnicos que la ley nos debe proporcionar. En este caso, la ley estatutaria 1581 del año 2012 se define qué implica o qué es un dato sensible, qué es un dato personal, qué es una base de datos, etc. Entonces, una base de datos es un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. En alguno de los videos hacía mención a que efectivamente he considerado siempre que los dispositivos celulares pueden ser considerados como una base de datos. En lo que tiene que ver con mi dispositivo celular, pues yo almaceno y le doy tratamiento a la información en muchas medidas sensible y personal de las personas a las cuales tengo el honor de representar y defender. De ahí entonces que, obviamente, sin ser una institución ni pública, ni ser una persona encargada del tratamiento profesional de datos, sí existen en los dispositivos terminales gran cantidad de datos e información que debería existir de alguna forma un control de legalidad para el desarrollo de este tipo de actividades. Entonces, una base de datos es un conjunto organizado de datos personales que es objeto de tratamiento. Un dato personal es cualquier información vinculada que pueda asociarse a una o varias personas naturales o determinadas o determinables. Y un dato sensible, para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afecten la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de los partidos políticos o oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y a los datos biométricos. Esto ha generado una inquietud constante en algunos académicos, a los cuales me sumo, en lo que tiene que ver con el uso de las cámaras de vigilancia, bien sea en vía pública o en vía de naturaleza privada. ¿Por qué? Porque a través de las cámaras de vigilancia se captan los datos biométricos de los ciudadanos y se someten a un tratamiento de datos de naturaleza sensible. Y pues en la práctica son utilizados por parte de la policía judicial y por parte de los entes investigativos como si se tratara de datos públicos cuando realmente no lo son. Las características morfocromáticas y los algoritmos que se producen a través de esas características morfocromáticas, pues en los términos del artículo 5 de la Ley Estatutaria 1581 del año 2012 se entienden como datos de naturaleza sensible, de los cuales suyo tratamiento pues implica la actividad de naturaleza judicial. El artículo 6 nos dice que estos tratamientos sensibles se prohíben en el tratamiento de ellos, a excepción de dos situaciones. El titular ha dado su autorización explícita y no implícita, y dos, se refiere a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho de un proceso judicial. De ahí entonces que pues hemos sostenido en algunos sectores de la academia y en el ejercicio profesional que cuando se trata de las cámaras de vigilancia y su uso para fines investigativos, pues requieren entonces un control judicial previo, puesto que a través de ellas se realiza una captación, manejo y almacenamiento de datos de naturaleza sensible, como son los datos morfocromáticos de la persona.
Esto es un aspecto obviamente polémico, puesto que por otro lado estaríamos hablando de que no existiría, por ejemplo, en vía pública una expectativa razonable de intimidad y que en razón a ello esta información podría ser utilizada al no gozar de la misma. En eso yo estaría completamente de acuerdo, pero en los términos del artículo 5 de esta ley estatutaria, que como bien sabemos afecta o regula el manejo de derechos de naturaleza fundamental, estos datos de naturaleza sensible para su tratamiento requieren pues de la autorización del juez en función de control de garantías. Aquí entonces dejamos el análisis de estos actos investigativos, análisis, infiltración de organización delincuencial, agente encubierto para efectos de actividades relacionadas con corrupción, e igualmente en lo que tiene que ver con el acto investigativo de la entrega vigilada y por último el acto investigativo desarrollando el contenido de la búsqueda selectiva en base de datos. La jurisprudencia recomendada en este tipo de situaciones, pues nunca está de más acudir a las sentencias que aquí desarrollo en el contenido de esta actividad y pues cualquier consideración adicional con gusto en los comentarios de los videos estoy dispuesto a que podamos ejercer la conversación. Que tengan todas y todos un resto de día feliz y nos veremos en el próximo video. Feliz día.